En este video te explico las etapas de la Primera Guerra Mundial. El dividir la guerra en etapas tal vez no es la mejor explicación, pero sí es lo más común que se utiliza en las escuelas para poder comprender mejor este proceso. Si quieres aprender mejor la guerra en su totalidad, te dejo aquí otro video. El periodo previo a la Primera Guerra Mundial se conoce como la paz armada. Este es un periodo de relativa calma, en que las potencias europeas aún no se declaraban la guerra entre sí, pero ya se encuentran preparándose para enfrentarse. Se toma como referencia desde la unificación alemana hasta el atentado en Sarajevo, en donde sería asesinado el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando. Con este acontecimiento da inicio, en 1914, la Primera Guerra Mundial. En 1918 se termina el conflicto, cuando los alemanes firman un armisticio y cesan las hostilidades. Poco tiempo más tarde, en 1919, se firma el Tratado de Versalles. Podemos considerar como periodo entre guerras, desde la firma de este tratado hasta la invasión alemana a Polonia en 1939. En este periodo se darían a conocer todas las consecuencias negativas que dejó al mundo la Primera Guerra Mundial. En el periodo de paz armada, algunos acontecimientos importantes son la unificación de Alemania, que rivalizaría con Inglaterra por el puesto de la principal potencia imperialista del siglo XIX. Esto llevó a que en 1882 se formara la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Así tendrían una estrategia militar y política. En 1884 comienza una conferencia que tenía como objetivo evitar una confrontación directa entre las potencias. En esta conferencia se repartieron los territorios africanos. En 1907 se terminaría de consolidar la Triple Entente, integrada por Inglaterra, Francia y Rusia. Con esto los dos bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial quedaron configurados. Muchas veces encontramos que, para explicar la Primera Guerra Mundial, la dividen en etapas. Estas son movimientos, trincheras o posiciones, crisis y resolución del conflicto. La primera etapa inicia cuando asesinan al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo. Con esto empieza la llamada Crisis de Julio, en la cual hubieron tensas relaciones diplomáticas entre las potencias europeas, hasta que se declaran la guerra. La Triple Alianza se reconfigura y se reconoce como las potencias centrales, integradas por Alemania, Austro-Hungría y el Imperio Otomano, y se enfrenta a los integrantes de la Triple Entente. Uno de los puntos principales es la invasión de Alemania a Bélgica y Francia, pero es derrotada en la batalla del Marne. En la segunda etapa de trincheras, los ejércitos toman posiciones estáticas de defensa, cavando zanjas y túneles en los que los soldados pasaron 2 o 3 años. De 1915 a 1916 se da la peor parte de la guerra de trincheras, conocida como crisis, en la que los soldados morían de frío, hambre y enfermedades. En la etapa de resolución, Estados Unidos ingresa formalmente al conflicto, con el pretexto de que 2 años atrás, los submarinos alemanes habían hundido un transatlántico de nombre Lusitania. Poco tiempo después, tras el estallido de la Revolución Rusa, esta nación abandona la guerra, firmando un tratado con Alemania llamado Brest-Litovsk. Un año después, Alemania fue derrotada y obligada a firmar un armisticio que la castigaba severamente. Con esto termina la guerra. Podemos extender el fin de la guerra hasta la firma del Tratado de Versalles en 1919, en el cual se fijaron las sanciones a Alemania, a quien se le culpó por la guerra y se le dieron grandes castigos, como dividir su territorio, despojarle de sus colonias, reducir su ejército, entre otros. También el Imperio Austrohúngaro se desintegró. De 1919 a 1939 se conoce como el periodo entre guerras. En este tiempo el mundo se configuró y puso los elementos necesarios para que poco tiempo después se diera la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, aunque atravesó por la Gran Depresión o crisis de 1929, se convirtió en la principal potencia mundial. Las naciones europeas se reconstruyeron, pero quedaron llenas de rencor, por lo cual personas como Mussolini o Hitler llegaron al poder, mientras que en Asia, Japón comenzaba una nueva expansión imperialista. Este periodo llega a su fin en 1939, cuando Alemania invade a Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.